REM, leyó. Esa es la palabra que designa al unicornio. Aunque las escrituras de los 70 se llama mononoqueros, palabra que es tanto como decir unicornis. Muy ilustres autores antiguos y padres de la iglesia se han ocupado de este animal, entre ellos San Gregorio y San Isidoro. Yo llevo meses escudriñando en los textos todo lo que se sabe de él por interés del rey y obediencia a mi superior, explicó. Hizo una pausa y prosiguió. El unicornio no se puede cobrar vivo, porque de cualquier forma muere pronto en cautividad. Además, sería peligroso, más que apresar un león, porque es muy feroz y nada puede resistir a su cornada, ni broquel ni adarga doblada. Le gustan las palomas y suele cestear a la sombra de los árboles donde ellas se posan. Su mayor enemigo es el elefante, al que vence y mata atravesándolo con su cuerno. Un cuerno largo y retorcido que aguza contra las piedras como el cochino de monte afila sus colmillos. Pero nosotros lo cazaremos con una virgen, si Dios ayuda. Fragmento de la obra En busca del unicornio de Juan Eslava Galán. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 37, titulado Cuando el rinoceronte desapareció al unicornio. Más reseña de En busca del unicornio de Juan Eslava Galán. Bueno, pues este episodio es muy interesante por diferentes motivos, porque siento que este es uno de los temas que, así estemos involucrados en el mundo literario o no, creo que es un tema que en general gusta mucho, precisamente porque es muy curioso que este tipo de información haya trascendido en el tiempo, casi como el asunto que veíamos hace poco acerca del Don Juan. Casi en este mismo sentido está la creencia y pues toda una mitología detrás del unicornio. Y es esta idea de pensar si el unicornio realmente existe, si existió o si existirá. Que pese a todo lo que ha sucedido en el mundo, y digo todo porque hay muchísimas otras preocupaciones y ha habido muchísimas otras preocupaciones a lo largo de la historia, y sin embargo persiste en el inconsciente colectivo la idea de una criatura tan particular como el unicornio. Muy sorprendente es que el unicornio, tal como les comentaba, no solo en esta época, sino a lo largo de la historia le ha interesado a muchas personas en particular. Tal como les leí también en la introducción, el unicornio era una criatura tan importante que sí fue efectivamente estudiada por muchos sabios, y me refiero a sabios en el término medieval y un poco de renacentista, es decir, personas religiosas, porque eran las que tenían acceso real al conocimiento. Estuvieron muy interesados en general en la particularidad no solo de esta criatura, sino de muchas otras, y esto viene a través de lo que conocemos como los bestiarios. Y normalmente los bestiarios pues son medievales, que es cuando tuvo pues su mayor auge, y de donde nacieron dos cosas muy importantes, sin lugar a dudas, que primero algunos de los bestiarios sirvieron como compendios naturalistas y en cierta medida pues tuvieron su gran importancia en el campo de la biología actual incluso. Y algunos otros
y no en menor medida, tuvieron su trascendencia por las historias que se crearon alrededor de esto. Solo hay que imaginar el gran recorrido que ha dado la idea del unicornio hasta nuestros días. Y como el unicornio, el ave fénix, la sirena, así como muchos otros de los que me gustaría hablarles más adelante. Pero ¿qué sucede con el unicornio? El unicornio era precisamente como creemos, o más bien como tenemos la imagen hoy en día, que era una especie de caballo con un cuerno por encima de los ojos. Es la descripción natural que se da del unicornio. Con la diferencia de que nosotros ya tenemos la idea de un unicornio que es una criatura gentil, una criatura más bien mágica, en el buen sentido de la palabra mágica, es decir, una criatura pues un tanto bondadosa y sobre todo pacífica. Sin embargo, en la época medieval se creía que el unicornio era una especie de monstruo, que mataba todo lo que estaba a su paso y solo había una cosa que podía detenerle, que era una joven virgen. Se decía, y esto es real, que si una joven doncella, y bueno, no quiero que se confundan con el término, una doncella era una mujer joven y que no había tenido jamás relaciones sexuales. De modo que cuando una doncella se posaba cerca de un unicornio, el unicornio se recostaba sobre su pecho y era la manera en la que normalmente se casaba. ¿Y por qué se casaba un unicornio? Esta cuestión es muy interesante y es lo que nos lleva a precisamente la novela. Y les voy a explicar también por qué se me ocurrió a la vez reseñarles esta novela en particular. Hay algo que tengo que confesar sobre esta novela y es que está escrita en un tono pues paródico. Y cuando digo paródico es en el mismo sentido que lo dije ya muchas veces con el Quijote. No quiere decir que lo que diga aquí pues no es real, no es verdad, o que todo lo que diga se tiene que tomar a burla. Simplemente se tiene que entender que ciertas cosas están hechas ya sea para burlarse o a la vez que se burlan, te están haciendo reflexionar sobre algo. Y la cuestión crítica aquí es muy fuerte y puede ser muy controversial. Pero, sin más, les voy a hablar acerca de la novela en particular. Bueno, el tono paródico viene desde un inicio, ya que esta historia está narrada desde el protagonista, es decir, estamos viendo un narrador personaje, en primera persona obviamente, al que se le encarga una tarea muy importante. La parodia viene porque el rey le manda a uno de sus servidores que le envíe al hombre de más valor y al que le tenga más confianza. Este hombre no encuentra ninguno y decide mandar al que es nuestro protagonista, que literalmente era una persona que no tenía ninguna relevancia ni en el pueblo ni en el reino. También, otra parte que es bastante paródica es que este rey era precisamente el rey Enrique IV de Castilla, quien también fue llamado el Impotente. Y como dato intertextual, en cierta medida, el rey Enrique IV de Castilla realmente se puso en debate tanto su capacidad viril como, porque esto también era parte del término, se cuestionó la orientación sexual del rey. Por lo que, obviamente, se está burlando de esta cuestión, que fue de gran escándalo histórico y político en Castilla. Es decir, era un tema muy serio del que no había lugar para burlas. Sin embargo, esta novela es muy contemporánea.
está escrita en un tono que sinceramente, si uno... si no te dicen que esta novela es de la actualidad, tú creerías realmente que es un escrito sacado del medievo o el Renacimiento, sinceramente. Que esta es una de las partes que me gusta mucho de la novela. Y pues, regresando a la otra cuestión, este intertexto del que les hablo acerca del rey es importante para entender parte de la novela, porque se tenía esta creencia de que el cuerno del unicornio podría potenciar y ayudar a las personas que tenían problemas para consumar las relaciones sexuales, es decir, a los impotentes. Por lo que la tarea que se le encomienda al protagonista es la de encontrar un unicornio, matarlo, porque para esto no le puedes quitar el cuerno a un unicornio mientras esté vivo. Primero porque los unicornios son bestias, es decir, te atacan si te les acercas. Y en otro punto, se necesita deshacer el cuerno. Se hace como un polvo para que se vuelva una especie de poción, que es lo que se supone que te va a ayudar para esas cuestiones. Así que pues lo embarcan en una aventura con un séquito de militares, una virgen, un padre, que es el que tiene el conocimiento no solo acerca del unicornio, sino que tiene conocimientos herbolarios que les van a servir a lo largo del camino para sanarles las heridas, las cosas que pueden comer, las cosas que no, y a su vez se van a encontrar con más personas, van a haber muchos conflictos alrededor de la novela que no les voy a contar porque espero que quieran leer la novela. Y como ya les dije, como advertencia, va a haber muchas cosas que son cuestionables. En primera porque es una burla, está escrito en forma de burla. Y pues, qué mayor burla que el final de la novela. Y este sí se los voy a contar porque es parte de este episodio. Y que seguramente ya habrán intuido un poco a través del título de este episodio. ¿Por qué se llama así este episodio? Ya cerca del final, después de 1.000.000 de encuentros y desencuentros y altas y bajas en este viaje, el protagonista encuentra al supuesto unicornio y en compañía de una virgen, la cual tiene mucho miedo, esto cabe decirlo. A ella la adelantan porque supuestamente y según las creencias y el conocimiento que les habían sido otorgados a lo largo del tiempo, supuestamente este unicornio no iba a hacerle nada. Pero desde el principio se dan cuenta de que el unicornio es un poco diferente a lo que ellos habían imaginado y las imágenes que habían visto, porque tenían al principio el protagonista ve algunas imágenes que le muestra el fraile y lo que sucede es que este unicornio es muy diferente, no solo físicamente, sino que el unicornio no se detiene con la virgen, sí es muy agresivo y termina siendo asesinado, sí, pero no de la manera en la que ellos habían planeado hacerlo. Y fue de este modo que también tuvieron que sacrificar otras vidas para poder llegar al objetivo del unicornio. El protagonista vuelve para darse cuenta de que el mundo con el que él había ido, porque lleva muchísimos años fuera, ese mundo ya no es el que él conocía. Es un poco el conflicto que tenía el entenado, que ya les había platicado un poco, pero este está menos explorado que
en esa novela, porque aquí lo más importante es que cuando él llega, el rey ya murió, por lo que ya no necesita el cuerno del unicornio. Y algo que es muy particular en esta novela es que lo que es verdaderamente el final es como una especie de reporte, como si fuera el reporte de una investigación. Al final se concreta en la tumba del rey porque el protagonista dejó el cuerno del unicornio dentro de la tumba del rey. Entonces, lo que se entiende es que lo revisan años después y lo que encuentran son restos del difunto y el cuerno de un rinoceronte. Es decir, aquí se produce el desengaño del lector si es que no se tiene un contexto vital acerca de los bestiarios, que bueno, realmente uno no tiene por qué saberlo, pero sí es muy interesante investigar acerca de ello. Si quieren, después les hablo un poco sobre ello, ya en general. Y esto se volvió parte de la mitología que se creó en la población, tal como pasó, como les decía, con el dragón, el ave fénix, las sirenas, que al final la gente cayó en el desengaño y se dio cuenta de que las criaturas mágicas, monstruosas y mitológicas de las que tanto les hablaban y de las que tenían supuestos métodos para cazarlos, para obtener sus propiedades y las cosas para las que supuestamente funcionaban, muchos de ellos eran una falsedad y no eran más que cuentos que se inventaron, pues, algunas personas. Pero estos cuentos crecieron a tal grado que transformaron a los animales originales en criaturas completamente diferentes y con atributos, pues, sinceramente, bastante impresionantes, tal como fue el caso del rinoceronte. El unicornio, temo decirlo de esta manera, pero el unicornio no existe. La idea que se creó del unicornio siempre fue un rinoceronte. Y pues, como seguramente están notando en este momento, un rinoceronte y un unicornio se parecen en poco o quizá nada. Por lo que también el desengaño acerca de estas criaturas hizo caer en una inmensa decepción. Y sin embargo la gente lo creía muy firmemente. El ejemplo perfecto de esto, bueno, en este momento se me ocurren dos ejemplos, que sería Don Quijote, por ejemplo, y ya un ejemplo más real, los colonizadores, me refiero a Hernán Cortés y su ejército, que tenían esta creencia, de la que también les quiero hablar más adelante, de que había ciertas criaturas que encontraban en América, que pensaban que eran las criaturas que venían de los bestiarios y que su conciencia los hizo transformarlos, a veces muy a la fuerza, en las criaturas que supuestamente iban a encontrar ahí, porque era la tierra prometida, el lugar del que también se había hablado desde muchos años atrás y que encontrarían criaturas y muchas cosas que no iban a encontrar en ningún otro lado. Y pues bueno, si les gustó este episodio o si ya leyeron la novela que les recomendé el día de hoy o si les interesa, por supuesto, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook,
como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lit, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplum.lit@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y pues bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.